Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de los miércoles. Y hoy el punto está en entender, o más que entender, en vivir y resonar con la poesía. Ya sé que no suena muy bien en la época en que vivimos, de la tecnología, de la ciencia, esto de la poesía. Parece que son cosas menores, pero realmente la poesía es el ámbito de la metáfora, de la imaginación, de las sensaciones, del ritmo, de la música. Y puede ser por la razón que sea, pero sí parece un hecho que el corazón comienza a palpitar desde nuestra propia evolución en el útero materno, en el vientre materno. Es decir, ese latido del corazón es algo que tiene mucho que ver con el ritmo, con la sensibilidad y con el impulso de vida. Algunos por eso consideran que tiene que ver con el alma. Yo no quiero entrar en cuestiones que puedan plantear resonancias religiosas, pero sí me interesa el observar estas peculiaridades. Las peculiaridades, igual que las que se dan en el bosque, en el ecosistema natural, donde los pájaros cantan y hay científicos que dicen que ese canto ayuda a las personas a equilibrar sus estados de ánimo cuando alguien entra en un bosque estando deprimido, sintiéndose mal. Algo ocurre, hay como una especie de magia natural. Y a mí me interesa mucho recuperar esa magia natural como equilibradora de todo este ambiente de tecnología, ciencia, materialismo, consumismo, pues que yo no pienso que esté mal, simplemente pienso que es solo una parte que necesitamos equilibrar para poder desarrollar nuestra naturaleza humana completa. Y de eso es de lo que yo quiero hablar y plantear hoy. Y también tendremos ahora una entrevista con una mujer que descubrió de manera inocente cuando era niña, pues estas peculiaridades del sentir poético y después, pues bueno, ella nos contará su proceso, pero ella descubrió que es una clave importante que sigue aplicando hoy en día para quienes tienen algún tipo de problemas, especialmente los niños. Bien, pues la cuestión está en que cuando nosotros nos dejamos llevar por este sentir de la poesía, quien pueda, porque desgraciadamente yo hace muchos años, cuando estaba en la facultad, tenía un profesor de estética que decía hay que tener entendederas estéticas para poder entrar a valorar, a sentir, a experimentar el arte. El arte y la posibilidad de creación poética especialmente. Entonces, quienes no tienen entendederas estéticas, pues con todo mi cariño, pues posiblemente estamos resonando en ondas diferentes. Pero quienes sí sienten en ese palpitar de su corazón esa resonancia peculiar, aunque no escriban versos, porque la poesía no es escribir versos. El sentir poético es una forma de vida que nos hace resonar con la naturaleza, con la vida, con el entusiasmo, también con el pensamiento, con la inspiración, con la creatividad. Y eso también es lo que representa el ecosistema humano. Eso tiene que ver con la noosfera, como también otros decían. En fin, pero no quiero largarme demasiado en conceptos porque de lo que se trata es de acercarnos o recuperar posiblemente ese sentir poético, esa metáfora, esos sueños, esas leyendas, esa imaginación que en algún momento formaron parte de nuestra vida y que quizás es hora, si no lo hacemos ya, de recuperarlas para que sigan alimentando esa parte de nuestra vida y poder estar en un estado de paz, de serenidad que nos acerque a la felicidad de cada día. Bien, ese es mi deseo, pero evidentemente no es ningún tipo de fe que trate de predicar ni de imposición, no, es solo una sugerencia que particularmente practico y me va bien, por eso quiero compartirla con otras personas que quizás también puedan resonar y disfrutar de esa forma de vivir
plenamente desde lo más profundo de su ser, desde ese latido de su corazón, en esa resonancia, como si las musas nos hablaran a través de los pájaros o a través de la brisa, a través de la naturaleza. En fin, pues ahora seguiremos con esta entrevista y desde ahí os invito, queridas amigas, amigos, a seguir acercándonos a esa sensibilidad, a esa forma de vivir poéticamente la vida, el que quiera, claro, porque hay una magia especial que no podemos perdernos. Que tengáis un buen día. Y me gustaría que pues me contaras cómo empezó lo de la Monarca Poeta, cómo es tu recorrido en la poesía y las actividades que estás desarrollando. Ok. Bueno, pues esta parte de la poesía, ¿cómo inicia? Pues fue a temprana edad, a los 8 años. El gusto por la poesía, en el caso de las lecturas de los libros de texto, que inicialmente nos ubican los maestros, ¿no? Y que vienen pequeñas poesías, relatos, leyendas, cuentos, y esto creo que empezó por ahí porque me gustaba leer. Ujú, Entonces, el generar la pauta de cómo se había creado esa historia, de cómo se entrelazaban las ideas para crear una rima, un trabalenguas, etcétera, pues eso generó como inquietud y de ahí creo que ahí se centra el inicio del gusto por la poesía y posteriormente de escribirlo, porque en un inicio, en la etapa de la primera infancia, entre preescolar, educación inicial y primaria, el tema era un tanto más declamación, porque bueno, tenía esa facilidad de memorizar, de posteriormente declamar, porque también tenía el acompañamiento de buenos maestros. Eso era muy importante o fue muy importante de mis maestros en el nivel primaria, porque ellos encontraron, bueno, como ese talento, pudiéramos decirlo, y bueno, era la declamadora oficial de cada uno de los eventos de la escuela. Y muy bien. entonces, bueno, esto iba generando, en mi caso, pues confianza, el estar en público, el aprenderme y pues también además despertaba más el tema de cómo era que se generaban esos poemas tan bonitos, ¿no? Que aunque en su momento había como palabras un poco complicadas, que esa era la que también decía, ¿por qué la poesía no puede ser sencilla o por qué hay palabras que yo misma no entendía? La maestra pues, ah, tenía que dar esa explicación porque en la poesía a veces se ponen o se colocan palabras muy rebuscadas, pero a veces el lector no tiene, tiene que irse al diccionario para encontrarle un contexto a esa palabra y, perdón, y darle contexto a lo que está leyendo. Entonces, para mí era muy importante esa parte porque era Ujú. como darle estructura a mi cabecita de lo que estaba declamando y poderlo hacerlo así con más sentido, con más emoción, con más sentimiento y por ende que el público lo sintiera de igual manera que yo lo estaba viviendo. Muy bien, muy bien. Pero bueno, de todas formas, ya que lo has mencionado así, ahora tú eso lo estás aplicando también con algunos niños, ¿no? Para elaborar su duelo, para elaborar crisis que puedan tener en algún sentido. Así es, porque yo creo que más allá, una son las narrativas de los otros, pero ¿qué pasa con nuestras propias narrativas? Que finalmente son el resultado o las conclusiones de nuestra experiencia de vida, de esos momentos dolorosos, felices, de aprendizaje, significativos, etcétera, que le van dando forma a esa narrativa de la vida de cada uno de los seres humanos y entonces esas narrativas que a veces pareciera que no son tan importantes para el otro, para la otra persona. Y entonces
cuando en el caso del proceso de duelo, el niño logra a través de esa parte encontrar que su narrativa tiene un sentido, que lo que está sintiendo, las emociones que se despertaron al recibir la noticia de la pérdida de algún ser querido, pues trascendió y que generó ya un momento importante en su vida y que ese momento a veces está un tanto como atrapado y a veces pensamos que el tiempo se lo va a llevar, ¿no? Mm, O que a través de alguna actividad se va a olvidar, ¿no? O va a ser más llevadero. mm. Y no siempre es así. Yo creo que eso es como si tuviéramos algo que contar y no tenemos como el espacio o las personas adecuadas para hacerlo, sobre todo que haya una escucha para que mi narrativa tenga un sentido, un valor, que valga la pena ahora sí que lo que estoy expresando hay alguien que le está interesando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Entonces, y en es, ajá, sí, no, el otro punto era, porque este ya lo habíamos tocado un poco más en otra ajá. anterior, pero el otro punto era cuándo te salieron las alas, cuándo empezaste a ser esa monarca, poeta y volar por ahí, por distintos estados de México, por lo menos. Así es. Bueno, es interesante. El otro día alguien también me hacía esa pregunta, justamente recientemente en un encuentro de escritores en la ciudad de Morelia. Entonces, decía, ¿en qué momento? Y ha sido como importante esta parte de ir recapitulando y volvemos a esta parte de la importancia de las narrativas. Cuando le vamos dando forma a esa historia nuestra, vamos entendiendo por qué surge y de dónde se origina, qué sentido, y además nos permite también, yo creo que generar nuevos elementos o nuevas formas de cómo continuar. Pero en este caso de las alas, bueno, propiamente inicio con el tema de la mariposa monarca, porque, bueno, la mariposa monarca es un símbolo de México, que si vemos una mariposa monarca, alguna pintura, relacionamos, si lo vemos en otro país, lo relacionamos con México. Y bueno, ya quien conoce un poco más del tema de la mariposa monarca dice el estado de Michoacán y el estado de México, pero más el estado de Michoacán, que es donde yo radico, que es donde llegan más mariposas en el mes de octubre. Entonces, cuando yo era niña jugaba mucho a volar y recuerdo que justamente en esa pregunta llega un recuerdo que fue muy interesante. Tenía yo creo que entre 8 y 10 años y tenía un tío hermano de mi papá que era muy querido y trabajaba en el campo. Entonces, había que llevarle la comida o el lonche, como se dice por acá, y acompañábamos a esa tía al campo, pero para nosotros era una experiencia muy bonita, sobre todo en este tiempo de verano, porque todo está verde. Pero además nosotros, por haber crecido en una comunidad, la habilidad de trepar árboles era muy interesante, ¿no? O sea, difícilmente nos caíamos o tuvimos una caída, en el caso de mis hermanas, ni yo tuvimos alguna fractura nunca. O sea, sabíamos perfectamente cómo trepar y subir de una rama a otra sin tener problema incluso de colgarnos de cabeza y todo Pues, estaba bien. Había mucha seguridad en ese tema, ese dominio de ese contexto. Entonces, yo recuerdo que había una barranca y yo dije, voy a volar, soy una mariposa, ¿no? Y entonces, emulando el aleteo, no me fijé pues en las rocas de una montaña, el bajar una barranca, pues hay rocas, hay troncos de árboles, etcétera. Total que en resumen, tropiezo y el dedo pulgar del pie derecho, lo recuerdo muy bien, pues sufre una herida importante, ¿no? Se levanta un poco de piel, pero sí un poco profundo, entonces para mí fue muy dolorosa parte, pero yo recuerdo que vi que empezó a sangrar y yo seguía, ¿no? Yo seguía volando, porque me doy cuenta hasta que estoy en la parte de abajo de la barranca, que estaba sangrando y que traía la herida.
hasta entonces empecé a sentir el dolor fuerte pues del golpe, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy interesante recordarlo y dije, "Ah, creo que es un buen punto para poder escribir sobre ello, porque la parte de lastimarme el dedo no importó, o sea, ya después sí, ¿no? Y dije, bueno, voy a tener cuidado, etcétera, ¿no? Pero en ese momento yo no, mis alas, literal, fueron alas, ¿no? Entonces, recuerdo que mi tía me decía, ya ves, es que no eres ni mariposa ni eres pájaro, te tienes que fijar por dónde caminas, porque aquí te puedes caer y te puedes golpear un brazo, la cabeza, etcétera, si te caes, es peligroso, ¿no? Pero para mí no era peligroso en ese tiempo. Creo que esa herida no significaba como un reto, ¿no? A seguir haciendo esa parte. Y entonces, como vivía en el campo, pues cada que íbamos a esa actividad eh, en el campo, pues yo emulaba, ¿no? Esta parte de la mariposa y volaba y sentía que volaba literal. Entonces, esa parte quedó como muy instalada en mi vida, en mi memoria, y me gustaba mucho observar las aves, pero las mariposas me encantaban, porque además teníamos un jardín en casa con frutos y las mariposas pues eran visitantes frecuentes a ese espacio, a los jardines de mis tíos, entonces constantemente yo era testigo del vuelo de las mariposas. Y el tema de la mariposa monarca la veía, pero solamente en la televisión, porque el espacio donde yo vivo, aunque hay de las variedades de los árboles, de las coníferas que hay en el bosque donde llega la mariposa, no era el rumbo, ¿no? Del paso de la mariposa. Pero yo imaginaba que veía mariposas monarcas, porque además hay mariposas muy parecidas que existen todo el año, pero no son mariposas monarcas. Pero yo decía, son mariposas monarcas, ¿no? Que fuera otro mes que no fuera el de la mariposa monarca. Entonces yo recuerdo que para mí era un sueño algún día conocer la mariposa monarca, aunque yo decía que era la mariposa monarca, ¿no? Y en algunos libros, después en la secundaria había algunas lecturas, sobre todo en la materia de biología, en la materia de geografía, ¿no? Entonces fui ubicando dónde habitaba, como cuáles eran los elementos importantes para eh, la, la llegada de la mariposa monarca. Entonces, para mí eso generaba más inquietud en el tema de la mariposa monarca. Y bueno, así pasa el tema después en mi etapa de estudiar la licenciatura, pero ese tema seguía. Yo veía un texto, veía unas alas de mariposa monarca, porque en México es muy común encontrar, sobre todo en los pueblos mágicos, unas alas de mariposa monarca para que la gente se tome fotografías, ¿no? Entonces, para mí era un sueño tomarme fotografías o ponerme ahí en las salas, porque pues no tenía cámara, etcétera, ¿no? Entonces, era como irme apropiando de esas salas eh, Mm. en mis diferentes etapas hasta llegar a ser adulto, ¿no? Y bueno, llega el momento, de hecho, mi primer desfile en la etapa de primavera, en la etapa de preescolar, porque yo soy maestra de preescolar en mi primera formación, se presenta la oportunidad de proponer en la escuelita, era una escuelita rural de dos grupos muy pequeños, y le digo a mi compañera, ¿qué posibilidad hay que las niñas vayan con un vestuario de mariposa monarca y los niños de árboles o de plantas como para ir emulando el tema de los bosques y las mariposas monarca? Pero además que las niñas y los niños llevaran algún mensaje en alguna pancarta. Y entonces la maestra como que dijo, bueno, está bien, dijo, pero ¿cómo vamos a hacer los desfiles? Y afortunadamente siempre he sido muy creativa desde pequeña, ¿no? Construir, hacer, coser, pegar. Entonces, pues eso no se me dificultó. Armé la muestra del disfraz y bueno, ahí estamos con las mamás construyendo el disfraz, tanto de los árboles como de las mariposas monarcas. Y entonces cuando este se presenta, fue un éxito, fue algo muy novedoso
porque los niños no solamente iban disfrazados como comúnmente se hace, de animalitos en el desfile de la primavera, sino llevaban un sentido. Esa escuelita rural llevaba un sentido la representación y además las pancartas, ¿no? Llevaban un mensaje, pues sencillitos, pero era importante. Entonces recibimos reconocimiento pues de las autoridades en la ciudad a donde fuimos a presentarlo. Y entonces era como ir cumpliendo un poquito del sueño, ¿sabes? La mariposa. Entonces pasa alrededor, no sé, de unos 6 o 7 años, ya empezaba con este tema ya de la escritura de una manera más formal, ya yendo a talleres, porque antes era como muy espontánea, muy de escribir, frases de traer mi libretita y escribir ideas y hilar historias, pero sin un acompañamiento de algún maestro especialista o maestra en este tema literario. Entonces, cuando llega a este punto, ya llevaba como de 2 a 3 añitos en el tema, entonces ya podía construir textos más, con más calidad literaria, por decirlo así. Y entonces, cuando entro al tema de la tanatología de manera más fuerte, que de hecho estudio un diplomado, porque había estado haciendo talleres y pequeños cursos, y bueno, ya de alguna manera más formal, para poder continuar siendo voluntaria en una asociación y poder seguir acompañando o fortaleciendo los procesos que ya llevaba como terapeuta familiar, porque pues casi siempre hay duelos, ¿no? Entonces, para que fuera más integral los procesos de terapia. Entonces, bueno, encuentro que la mariposa es el símbolo de tanatología, no propiamente la mariposa monarca, cualquier mariposa, pero para mí era la mariposa monarca, ¿no? Nuevamente le ponía color y nombre a ese símbolo tan importante que emula la metamorfosis, la transformación. Y bueno, en este sentido, se construí dos poemas que surgen justamente de la experiencia del trabajo con los primeros pacientes y en los talleres con duelos, que se llama Voluntades y Trascender. Entonces estos dos poemas ya tenía como la expresión a partir de esta experiencia, y el primero, Voluntades, habla justamente de esta habilidad o de esta capacidad humana para poder eh, trascender, transformar ese dolor en conectarnos nuevamente con la vida o en amor, en el tema de las pérdidas de seres queridos. Y el segundo, trascender, porque creo que cuando logramos trascender ese dolor, ese sufrimiento en amor, pues trascendemos nuestra vida y obviamente pues trascendemos la vida de nuestro ser querido. Para mí tenía esa significancia, por eso esos dos textos. Y entonces estos dos textos dije, bueno, pues a ver, juntos, ¿qué harían? ¿No? Pues harían la metamorfosis, lo que se trabaja en el proceso de duelo o en cualquier proceso de pérdida, pero en este caso yo estaba enfocado en los de pérdida por seres queridos. Bien, y con respecto a los libros, pues quiero presentaros un libro que escribí desde hace ya, bueno, he estado escribiendo, componiéndolo desde hace mucho tiempo con este sentido de resonancia poética. Se trata de la epopeya de Tartesos. Cuando yo empecé a escribir esta epopeya en verso, pues lo que quería era emular a Homero y hacer como una Ilíada, o un gran poema épico de los orígenes de España y que curiosamente, pues en los recientes años se ha ido poniendo o descubriendo a través de las ruinas de Tartesos, pues esa otra parte menos conocida de nuestras raíces. Pero el sentido de este poema épico, que yo os invito a leer, pues no tenía
un propósito histórico realmente, sino de trabajar la imaginación, la leyenda, dejarnos llevar por ese ritmo poético, porque está escrito también con un ritmo épico que es muy, muy especial, simplemente la música. Cuando se lee adecuadamente con los acentos que tiene cada verso, pues tiene un ritmo muy particular que a las personas que lo han leído y a mí mismo cuando lo he estado componiendo y cuando lo he estado releyendo, pues me hace vivir algo especial, más allá de la razón, más allá de las posibilidades de si es bueno o malo, no lo sé, no sé, pero en realidad ese ritmo poético, ese ritmo épico, produce entusiasmo, produce impulso, ganas de hacer cosas. Y por eso me parece importante. Aparte de que también ahí, pues sí evoco o reelaboro leyendas porque sitúo la historia de Tartesos, que tiene que ver con Gárgoris y Avidis, pues tiene que ver también con Gerión. Y así es como comienza Gerión, pues un monstruo vinculado con la mitología griega, que era como un tirano de esa zona del sur de la península y que pues evidentemente sometía de una forma trágica a la gente y por eso se necesitaba pues que la gente se movilizara para quitarse de en medio esa opresión y poder respirar. Una insurgencia eh, para poder resolver esa terrible situación que se vivía en ese momento. Pero es un ámbito eh, legendario y yo sugiero que también pues fue la base de mi tesis doctoral en educación en valores, la evocación y el sentido de los elementos simbólicos que aparecen en los mitos y en las leyendas como transmisores de valor a través de la historia. Entonces yo sugiero pues este acercamiento a la eh, eso, a la leyenda, a la fantasía, que reelabora una realidad en un plano distinto, no histórico, no para tratar de señalar a nadie como los buenos o los malos, sino para representar una situación muy humana, parece, que es aquellos que se empeñan en oprimir a otros de una forma directa o indirecta, a través de la manipulación o de otras formas. Y la gente que necesita despertar y salir del yugo para poder eh, realizarse como seres humanos. Bien, pues ahí lo dejo, esta epopeya de Tartesos, espero que os guste y que os dejéis llevar en distintos sentidos. Ya digo, la base básica, o sea, la base principal está en ese ritmo de verso épico que tiene en su música una resonancia peculiar. Después están las sugerencias metafóricas, las proyecciones hacia un pasado evidentemente idealizado, mítico, simbólico, legendario, donde ocurren ciertas cosas que tratan de mover metáforas, estructuras arquetípicas internas y que nos transmiten un mensaje, pero no el que yo directamente trato de inculcar a nadie, sino el que a través de esos elementos metafóricos y simbólicos se despiertan desde lo más profundo de nuestro ser. Es una invitación a ese diálogo profundo con nuestras estructuras arquetípicas. Bien, pues sin más, os dejo esta propuesta, esta epopeya de Tartesos, que está disponible en Amazon, la podéis leer de forma virtual como ebook o también en papel, también lo podéis pedir y desde Amazon os lo enviarán a casa. La epopeya de Tartesos puedes encontrarla en mi página de autor de amazon.com. Bien, y por supuesto, en el ámbito de la formación, de los cursos, de las asesorías, pues se encuentra también a través de la página de métodobenedí.com esta posibilidad de encuentro, de diálogo, de trabajar desde la creatividad y esas resonancias, tanto para ajustar traumas, temores, emociones tóxicas, como para abrir horizontes nuevos a través de vocaciones oníricas,
a través de evocaciones que también pueden llevarnos a la investigación científica o a muchas otras. Descubrir estos elementos que tenemos en nuestra mente, estos elementos que para algunos son demasiado poéticos y no tienen base científica. Bueno, yo he trabajado en ello, he desarrollado una metodología, por eso está el método Benedí, y es algo que ya se ha probado desde hace muchos años con muchas personas. Pero tampoco es una imposición, es simplemente una sugerencia para quienes quieran aprovecharla y a aprender a conocer esas estructuras profundas que nos abren las puertas de nuestro paraíso interior. Y ahí queda, pues entra en la página de métodobenedí.com, observa las sugerencias y si algo resuena en tu corazón, pues escríbeme y encontramos la manera de que tú puedas no solo escuchar esa resonancia, sino convertirla en algo práctico que pueda transformar tu vida en una sonrisa continua. Hasta pronto en otro de los encuentros de los miércoles.